Cordial saludo para todos. A continuación presentaremos el taller de variables macroeconómicas. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Daniela Arroyave Rodríguez, Paula Andrea Posada Gutiérrez y Juan Guillermo Posada. Iniciamos presentando la comparación entre tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Real versus la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal en el país entre los años 2010 y 2020. Tenemos el cuadro donde nos muestra la tasa de crecimiento y la gráfica donde mostramos la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Real versus la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal. Estamos mirando que la tasa del crecimiento del Producto Interno Bruto Real contra la tasa del crecimiento del Producto Interno Nominal son tasas positivas, lo que quiere decir que año tras año ha venido creciendo. Se nota más en el crecimiento real, ya que es positivo con efecto de la pandemia, la tasa se volvió negativa, lo que quiere decir que en el 2020, que fue cuando la pandemia azotó nuestro país o llegó a nuestro país, la tasa de crecimiento tuvo una caída abrupta, pasó al menos 5.50%, que aunque pues por efecto de la pandemia es algo que no se esperaba, de la cual no estábamos preparados. Colombia fue uno de los países que tomó más medidas restrictivas que otros países, por lo tanto, la tasa cayó de manera muy significativa. Sin embargo, podemos decir o concluir que el Producto Interno Bruto nominal está por encima del Producto Interno Bruto real, lo que quiere decir que no solo creció la producción durante estos 10 años, sino que también crecieron los precios o aumentaron los precios. Es lo que podemos concluir de esta tabla de comparación. Continuamos haciendo alusión al efecto que la pandemia tuvo en el crecimiento del Producto Interno Bruto Real en Colombia. Durante el 2010 y 2014 creció por encima del potencial del 3% anual. La tasa de crecimiento potencial de largo plazo está en un 3% anual. Antes del 2015 se creció por encima del potencial. En 2015 comenzamos a estancarnos. Se tenía presupuestado crecer un 3,6% por encima del potencial y no se pudo crecer, sino que se decreció durante el 2020 un 5,5%, que significa una caída muy grande. Aunque todos sabemos que la pandemia fue un choque fuerte en la economía colombiana, ya que generó un decrecimiento económico muy significativo. Tenemos también el cuadro del crecimiento del Producto Interno Bruto Real de Colombia versus el crecimiento del Producto Interno Bruto Real de Brasil. Comparar a Colombia y Brasil, podemos decir que Colombia tuvo mayor crecimiento económico entre 2010 y 2019 que Brasil, pero que la pandemia, aunque golpeó por igual a ambos países generando una gran recesión, sin importar las diferentes medidas que tomaron, Colombia fue uno de los países que, a diferencia de Brasil, eh, tomó más medidas restrictivas, por lo que la caída de Colombia y Brasil es muy diferente. Colombia cayó muchísimo más que Brasil, aunque llegaron casi al mismo punto de caída. Tenemos que recalcar que Colombia estaba en un punto más alto que Brasil, ¿cierto? El crecimiento de Colombia durante estos últimos 10 años fue muchísimo mayor que Brasil, pero tanto Brasil como Colombia esperaban tasas negativas. Las de Colombia es una caída más fuerte, ya que Brasil no cerró su economía, pero igual se ve afectado, ya que sus países vecinos sí lo hicieron. Pues si se produce, no se tiene a quién venderle. Brasil no cerró totalmente las economías, pero todo lo que estaba produciendo durante el 2020 no tenía a quién vendérselo, porque los países vecinos, incluido Colombia, sí tomaron medidas muchísimo más restrictivas. Bueno, tenemos el cuadro comparativo del Producto Interno Bruto per cápita Colombia versus Producto Interno Bruto per cápita Brasil. Concluimos que Brasil supera totalmente a Colombia en su Producto Interno Bruto per cápita. Sin embargo, esto no indica mayor bienestar económico
para Brasil. El ingreso por persona en un país, en este caso Brasil, nos lleva muchísima ventaja, pues ellos producen más que Colombia. A pesar de que Brasil tiene mayor Producto Interno Bruto per cápita, es decir, mayor ingresos por persona, no es una medida de bienestar económico. Bueno, entonces, mm, no quiere decir que Brasil sea muchísimo mejor que Colombia, pero sí podemos concluir que Brasil tiene mayores ingresos por persona que Colombia, ¿cierto? Colombia trabaja bajo un sistema de inflación objetivo del 3%, que está entre 2 y 4, y la de Brasil tiene inflación más alta y más descontrolada. ¿Listo? Entonces, inflación en Colombia. La inflación es una variable macroeconómica bastante controlada en Colombia. El sistema de inflación objetivo del 3% ha sido bastante efectivo para el control de la inflación. Eh, Vemos que la inflación en Colombia ha sido tiene picos de alta, también tiene picos que han bajado. Espérenme un momento, por acá les explico esto. Bueno, Colombia, en cuanto a la inflación, ha venido teniendo picos de auge o de cima, y también ha venido teniendo picos de fondo. Por ejemplo, en el 2020, el sistema de inflación de Colombia bajó a un nivel de 1.5, teniendo en cuenta que la pandemia trajo consigo muchísimos cambios en cuanto a la economía. Colombia venía con unos picos de cima, volvía y tenía recesiones, pero volvía y se recuperaba. Vemos que entre el 2018 y 2019 había empezado otra vez a subir, pero en el 2020, debido a lo de la pandemia, cayó significativamente a un punto que no lo había hecho durante los últimos 10 años. Bueno, continuamos. Continuamos con la inflación en Colombia versus Brasil. Brasil no posee medidas efectivas de control de inflación. La pandemia generó caídas fuertes en las inflaciones de ambos países. El desempleo se duplicó. Tenemos que tener en cuenta también que cuando cae la economía de Colombia, también cae la de Brasil, porque son países aliados. Colombia, como entró en cuarentena, se duplicó el desempleo, mientras que en Brasil no se vio tan afectado por lo del desempleo. Sin embargo, lo que decíamos anteriormente, Brasil siguió produciendo, pero no tenía países a quien venderle porque los demás países estaban cerrados, con fronteras cerradas, con personas en cuarentena, con las empresas y las personas consumiendo o abasteciéndose pues estrictamente lo necesario. Entonces Brasil también se vio afectado de la misma manera que se vio afectada Colombia. Bueno, continuamos. Continuamos con esta comparación. El fuerte aumento del desempleo por la pandemia, la caída de la tasa por el efecto de la pandemia. Tenemos un cuadro comparativo del 2010 al 2020. Analizamos aquí la caída que tuvo por efecto de la pandemia la tasa global de participación, la tasa de desempleo y la tasa de oportunidad. Podemos mirar
que la tasa de oportunidades disminuyó en el 2020, entre el 2019 y 2020. La tasa de desempleo aumentó entre el 2019 y 2020 y la tasa global de participación también cayó. Concluimos que hubo un fuerte aumento del desempleo por la pandemia y la caída de la tasa global de participación por un efecto de la pandemia. La tasa de desempleo en Colombia versus la tasa de desempleo en Brasil. En Colombia se duplicó el desempleo o las medidas tomadas por el gobierno colombiano duplicó la tasa de desempleo porque muchas empresas cerraron, otras empresas tuvieron que enviar a los empleados para la casa sin ningún salario debido pues a los cuidados que había que tener por efectos producidos por la pandemia, mientras que en Brasil no entró en cuarentena y su economía siguió en un normal funcionamiento. Vemos que Brasil, que está identificado con la línea azul, con la línea naranja, continuó con su tasa de desempleo normal, mientras que la de Colombia, que está identificada con la línea azul en el gráfico, tuvo un aumento del 9,53% al 20,22% la tasa de desempleo en el país. Bueno, por último, tenemos lo de las conclusiones de la tasa de desempleo. Existe una relación inversa entre ambas variables. Si se produce más, se emplea más factor laboral, es decir, si crece el Producto Interno Bruto, baja el desempleo. Miramos aquí pues que en este cuadro que es una tasa inversa, una relación inversa entre la tasa de desempleo y el Producto Interno Bruto. A medida que crece el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo baja. Por último, les queremos mostrar la bibliografía de donde sustrajimos o hicimos el trabajo. Lo hicimos desde la página de la inflación, pues páginas eh, de la gobernación del país, el DANE y todas las páginas que ustedes encuentran aquí. Le agradezco muchísimo, que tengan un feliz día.